Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Vestigium. Hoy tenemos, como acostumbramos, un invitado especial, un artista hidrocálido, que también tenemos en el spot un poco de su obra, para que también se den una vuelta por sus redes, Víctor Sansón, que justamente pues la idea es vamos a ver cómo está su trip, vamos a platicar de arte, de la vida, de filosofía un poco. Y pues para comenzar me gustaría preguntarte, Víctor, justamente antes de que empezáramos a presentarte, te iba a preguntar antes, oye, ¿cuánto llevas de tu trayectoria artística? ¿Hace cuánto que empezó este proyecto tuyo? Que me comentabas que desde la universidad, ¿cómo ha estado? Claro, muchas gracias antes por la invitación. Bienvenido. Gracias. Mi proyecto comienza, creo que tendría dos formas de responder la pregunta y una es como hasta queriéndole dar la vuelta y otra más directa. La más directa sería que de manera formal llevo alrededor de 10 años dedicándome a esto, Okay. pero también la más indirecta y un poquito mamadora es toda la vida, ¿no? Creo que desde niño comienzas a hacer cosas que después a la gente le comienza a gustar y así. Y pues así como decir empecé en tal fecha, no sabría. Creo que el motivo sigue siendo el mismo. O sea, García Márquez que él le escribía para que lo quisieran. Y en el fondo creo que siempre es lo mismo, desde las artes. Pero más allá de eso, yo lo veo como un renacer, un despertar espiritual, en el sentido de que abres los ojos a decir que te das cuenta que tu realidad puede ser empezar a dedicarte a lo que amas y lo que tú sientes que es tu pasión. Ya, en ese sentido, ahorita les comentaba que soy un poco pesimista en relación a mi práctica artística y así. Yo creo que siempre estoy ciego, güey. Y a veces sí, como dices, se abren un poquito los ojos como bien leve y luego los vuelves a cerrar. Como cuando no puedes despertar, que traes una hueva encima. Y creo que yo soy así. Como que a veces abro un poquito y alcanzo a ver ahí algo más o menos bueno y ya los vuelvo a cerrar. Y todo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con sí hay algo de autodescubrimiento, claro, hay algo de autoconocimiento, algo reflexivo, pero sobre todo creo que luego el mensaje nos llega tarde, porque hago una pieza y la vuelvo a ver en 3 o 4 años y digo, ay, este güey sí sabía de qué hablaba, pero en ese momento yo no lo pude ver, Sí. me llegó como años tarde el mensaje. ¿Pero ahí te refieres como en tu proceso creativo tuyo o solo de las artes? De todo, de las artes en general y mío, porque creo que hay que tener cuidado con los mensajes que no estamos listos para recibir. Pues este tema está bien interesante. Así a veces no. Es más, se ve bien simple. Un ejemplo así medio burdo, por ejemplo, Malcolm, que lo veíamos de morrillo y era como, la doña se pasa de lanza con los morros y así. Y ahorita lo ves y dices, pinches morros, pobre señora, pobre papá, güey. Entonces hay mensajes que van cambiando conforme vamos viviendo ciertas experiencias y a veces pues nos llega eso, el mensaje un poquito tarde O muy temprano. o muy temprano, claro. O sea, hay mensajes así tal cual que no estamos listos para recibir. Uh-huh. Pero O tal vez lo recibimos y no lo sabemos descifrar. eso es lo que Ajá. estábamos justamente platicando. Bueno, el otro día estábamos platicando Jesús y yo justamente de quizá un tema que tenga que ver, de que hablábamos de que a veces en tu vida necesitas tener tú mismo una personalidad o una forma de asumirte a ti mismo que no la tienes aún, pero que la necesitas en ese momento. Claro. Entonces, pues, ese tema se me hace muy interesante porque justamente es eso, o sea, a veces no somos tan críticos en las necesidades que tenemos para nuestros propios procesos personales de vida. Uh-huh. Y creo que sí va de la mano eso de como también los mensajes que te dan o las oportunidades que se te presentan y que quizás si te hubieran presentado quizá un poco tiempo después, que tú estuvieras con un poco más de preparación, les hubieras sacado más provecho que... Claro. Hasta me viene a la mente ahorita pensar como de que cosas que pedimos, no sé si rezas o hagas algo así, de que le pedimos a nuestro creador y que realmente quizá no nos las dan porque precisamente no estamos listos aún para recibirlas, todavía no le vamos a sacar el mismo provecho que del lugar y el momento correcto.
a lo mejor ya las tienes, ¿no? Pero no las tienes como quisieras exactamente. No tangibles. Ajá. Hay un libro de Byung-Chul Han que comienza con esta frase que me parece increíble que dice, protégeme de lo que deseo. También hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, ¿no? Porque se puede hacer realidad, dicen algunas películas de Disney. Cuidado con lo que, Sí, con lo que cuidado deseas. con lo que deseas. Ahorita me acordé de eso, de que luego al hacer retrospectiva uno dice, no manches, hubiera hecho esto y así. Y ya no trato de ser tan cruel conmigo porque digo, si no la hice o la cagué fue por algo y ya. O sea, digo, a veces es por pendejo y ya. Sí. Pero a veces que hubieras estado haciendo pendejadas en ese tiempo, en ese momento, fue lo mejor que te pudo haber pasado. Ajá, sí, también los Porque te accidentes, salvó errores. a mí el abanico de posibilidades que pudieron haber pasado, gracias a que tú estuvieras pendejeando en ese momento y no se cumplió algo, porque si se hubiera cumplido, ahorita no estarías donde estás, estarías quién sabe dónde, güey. Sí, también esa es una forma para dejar de ser cruel con uno. Es decir, lo hice debía haber tenido mis razones para hacerlo. Entonces no me voy a torturar por algo que no hice en algún momento. Y como que te libera un poco Mucho, güey. de esa carga del pasado. Y es, ya, cámara, a lo que sigue. Y pues sé que la voy a estar cagando siempre, porque todos estamos improvisando, ¿no? Estás improvisando y a ver qué sale. Sí. Y además somos pues falibles totalmente. Sí, también es esa parte. Pero ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el ser humano está condicionado a un destino o que realmente sí tiene un abanico de opciones? Determinismo, ¿no? Ajá, por así decirlo. Pero... ahorita les platicaba de esto de las distinciones entre las creencias que me gusta tener y las que tengo, como que en el fondo más duro, no sé. A mí me gusta creer que sí tenemos cierta capacidad para cambiar nuestro destino. Yo tengo muy presente que como artista visual estoy destinado al fracaso, el fracaso económico, de reconocimiento y tal. No me pesa, pero sí soy consciente de que todos los días es una lucha contra el destino, porque estadísticamente estoy destinado a ser parte de los que fracasan, ¿no? Y fracaso entre comillas. Ahorita les decía el fracaso económico, de reconocimiento, que al final es como, pues no hay pedo. Pero creo que en el fondo sí soy más determinista. Sí creo que es como si fuéramos en un carrusel, que es nuestra vivencia, y nada más vas viendo las cosas. Y a lo mejor sí te puedes mover de repente porque hay una rama de un árbol o algo, pero no te puedes salir tanto de ese carrusel. Como que realmente lo que puedes cambiar es mínimo y lo demás... Yo siento, güey, y me Eso- mama esto porque es... Oye, eso de combatir con la estadística Sí, güey. está cabrón, güey, porque es totalmente cierto. Hay muchas veces que en nuestros intentos que tenemos todos como personas y de aparte de querer superarnos y querer hacer las cosas mejores para nosotros mismos, si viéramos la estadística quizá comprenderemos las cosas así como... Sí, y ojo, no nada más en las artes, Ajá, actualmente en cualquier disciplina y en cualquier actividad, estamos destinados a no armarla, o sea, no cumplir las expectativas del mundo, y no hay pedo, ¿no? El triunfo de un pintor, por ejemplo, está en pintar, dice un pintor argentino, que ahorita se me fue el nombre, pero es eso, el triunfo del dibujante está en dibujar, del cantante está en cantar. A veces nos desviamos mucho con este reconocimiento social o económico y así, que también se necesita, claro, pero como que nos clavamos mucho en eso, así, esto es un poco más por acá, güey. Ya lo demás a veces llega y a veces no, o un año te va muy chido y otros 10 años no pasa nada. Sí. Eso digo, ¿verdad? Ahorita. No, o sea, Estoy chillando. No, güey. yo no sé, o sea, yo por ejemplo también creo que lo fundamental, no solo del pintor y de cualquier artista, pues es justamente hacer un buen arte, o sea, cumplir con una obra que trascienda en sí misma, no precisamente Claro. en más allá. Sí, yo creo que todos los seres humanos somos trascendentes y trascendemos. La diferencia entre algunos y otros está en el nivel de popularidad que alcanzan. Porque a lo mejor tu muerte va a ser trascendente para las personas que te aman. Claro. Y ya cuando se mueran ellos, pues a lo mejor dejas de ser trascendente, ¿no? En el sentido de que te recuerden. Sí. Pero a lo mejor un Mahatma Gandhi pues, lo siguen recordando. Pero igual, en 1000 años a lo mejor ya nadie va a saber quién es.
ya no íbamos a existir, cosas así. Entonces es más que en temporalidad, creo que es un poco al nivel de popularidad, no sé. Pues el tiempo es justamente, pues ni modo que nosotros podamos de alguna forma, o sea, si tú y yo ahorita nos ponemos a adivinar lo que va a estar en tendencia en 100 años o cómo va a estar la realidad en ese momento, seguramente nos vamos a equivocar, pero drásticamente. Sí, un chorro, güey. Y parece, cuando vemos hacia el pasado, parece como que el tiempo, pues de alguna forma sí da su juicio, sí tiene veredicto, sí. Pero quién sabe en qué escala también lo estemos justamente contemplando, porque nosotros como pues, personas que tenemos una calidad de vida aspirable a algunos 75 a 80 años, normalmente por lo general, pues quizás para ti, para mí 500 años nos parezcan Una eternidad. Una inmensidad de tiempo, güey. Y dependiendo de la escala que lo compares. Sí, o sea, si te pones a una escala universal, yo creo que 500 años no es... Imagínate, si la Tierra lleva alrededor de... ¿Cuántos billones de años existiendo? O sea, pues un par de billones. Un par de billones. No sé cuántos, pero... Y la existencia del humano, ¿cuánto te gusta que sea? Del Homo sapiens sapiens ya como ser... Racional, güey. ¿Cuánto llevará? ¿Quién sabe? Había escuchado... Para nosotros es un transcurso de evolución inmenso, pero ¿cómo sabes que para el universo eso no sea una décima de segundo? Sí, seguramente si hay alguna especie de entidad que esté en otra dimensión viéndonos, sí, que ha de ver acá unas burbujitas, ¿no? Así nada más. Ahorita nos ha de estar cheleando. ¿Sí? Y vamos a dar una cruda. Salud. Salud. No, pues mi idea que tu podcast es súper interesante, todos esos temas. Pero totalmente eso de que hablamos, totalmente es cierto, porque ¿cuántos artistas podríamos nombrar ahorita que tengan más de 1000 años? ¿De relevancia? Ajá, o sea, que ahorita sepamos a algún artista que tenga más de 1000 años de distancia entre nosotros y que podamos nombrar. A mí no se me ocurre genuinamente, pues ahorita al momento ninguno. Como del 1000 después de Cristo. Ahí la bronca es que durante... Pues seguimos siendo el Renacimiento como... Es un poquito, a lo mejor en el oscurantismo todavía. Lo que pasa es que no había tanto esto de... Como del autor. La autoría. Sí. La autoría nace precisamente en el Renacimiento. Un poquito antes, pero ahí tiene como su boom. Porque antes es la concepción del arte, ¿no? Era como... Pero si escribieras una mamada antirreligiosa y ponías firmabas con tu nombre, pues te tatemaban, bro. Sí, entonces mejor, ¿qué haces? Era Pues, por el miedo, güey. no, lo escribes, pero pues cómo van a saber que lo escribiste tú. Se chingan al güey con el que le encuentran el manuscrito, pero ese güey puede ser el mensajero, tú lo escribiste. Sí, y también en el sentido de arte occidental, ¿no? Porque lo mejor culturas, no sé, de África o de Oceanía, tienen expresiones bien interesantes, expresiones plásticas o de música. Y incluso allá, en ese tipo de civilizaciones, claro, hace 1000 años, no sé, pareciera que estaba más diluido esto del concepto de autor. Sí, claro. Como que una obra de arte iba ligada a un grupo social también. Era más parecido a lo a la artesanía. En ese sentido yo me considero más artesano que artista, porque creo que el artesano tiene una determinada forma de hacer las cosas, pero sí hace una especie de repetición. Y claro, en cada pieza puede buscar algo distintivo. Y en ese sentido sí me considero más artesano, aunque tengo alguna que otra obra de arte en términos contemporáneos. Pero siendo más por esos rumbos. Pero artesano en el sentido como, o sea, de repetir estilos, técnicas, o más allá, ¿cómo lo ves como artesano? Como artesano en el sentido de conocer la materia, saber manejarla, ejecutar cierta repetición, pero no quiere decir que sea todo el tiempo lo mismo. Ajá. Porque en esencia nunca va a ser igual una pieza a otra, ni de un artesano ni de un artesano. Y en esa variante encontrar algo que haga distintiva a esa pieza y como hacerla hablar o hacerla comunicar a la obra. Y ya, no hay más.
y artista en el sentido de que hay piezas que sí tienen o que sí levantan ciertos cuestionamientos. Tiene que levantar un cuestionamiento primero técnico y segundo social. O sea, tiene que ¿Un doble que propósito? despertar preguntas, ¿sí? O a lo mejor hasta triple, ¿no? Triple. Puede tener muchos, pero a grandes rasgos sería eso. Pero para poder saber que, primeramente, para poder determinar que viendo una obra puedes empezarte a cuestionar ciertos aspectos de tu vida, siento que tienes que tener esa afinidad. Porque conozco mucha gente que les presento la Venus, sí, la Venus desnuda, la Venus del Nilo, sí. La Venus del Nilo. Sí, la Venus del... Sí, esa, güey. Se me fue el nombre, una disculpa. Hay como varias Que no Venus, congenian, sí. no congenian con la hermosura, la belleza, los conceptos de belleza. Y es que a mí me vale verga, o sea, no me causa nada. Y dices, pues bueno, o sea, hay en ese aspecto, ¿qué haces para trascender y tratar de llegar a esa gente? Yo en lo personal, O sea, ¿cómo crees que sería O el una artista en propuesta general. para un artista en general ya, trascender ese límite? dejar de importarle, güey. ¿Así? Es que no, o sea, dejar de importarle, querer gustarle a alguien o agradarle a alguien que no le agrada, porque esa misma persona, digo, no a todos nos va a gustar todo, entonces es como si para esa persona es irrelevante, sí puede a través de comenzar a conocer más, investigar sobre la pieza. A veces no es la pieza en sí misma, sino todo lo que la rodea, lo que le da el encanto. Pero en general como artista sí me parece importante renunciar a la idea de querer como gustar a todos o algo por el estilo. Si no le gustas a alguien, no le vas a gustar y ya, ¿Y ya? no hay pedo. Se chingó. Sí, no hay bronca. Yo sé que muchas de mis piezas no le gusta a mucha gente y no me agüito. Al contrario, me gustaría como platicar más con ellos. Saber por qué no. Ajá, pero no con el sentido de para yo cambiar. Para mejor, no, o sea, como simplemente un punto de vista diferente Ajá. a la percepción de Sí. su obra. Porque a veces se habla mucho que del artista debe retar al espectador y tal. Pero a veces hay que ver, pues que el espectador también me rete, ¿no? A ver, ¿qué pedo? Pues ¿por qué no? Y les digo, no como para buscar explicaciones, ni nada. Ni justificar nada. No, Levantar preguntas. conocer y ya, Sí. Simón. Sí, pero no pasa nada. Por ejemplo, esa que tenemos acá, Hey, ¿cuál es su nombre? fíjate que les pongo nombre a veces, pero en general, pues este es autorretrato. Creo que todas mis piezas, así en bidimensional, dibujo y pintura, son autorretratos. Porque como no parto de ningún modelo, ni fotografía ni nada, siento que al final estoy hablando de mí. Y no como una especie de solipsismo, sino como hablo de mí en términos muy generales, o sea, como que soy una persona y ya. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? El ser un ser humano en México en 2021. Pues conlleva... Luego las analizo más como en este tipo de pláticas. Digo, chale, pues son muchos contrastes, ¿no? Los que tiene la pieza, a lo mejor es un reflejo de los contrastes que tengo yo como persona. Y todos, ¿no? Todos los seres humanos en general. Pues es que la diferencia entre el llanto y la risa es muy contrastante, pero a veces como que se junta, ¿no? Como Sí. que hay personas que las ves llorar y parece que Sí, están quizás si riendo. estuvieras describiendo a una persona que está llorando sería muy parecido a la descripción Ajá. de una persona que está riendo. Sí. Igual cuando estás nervioso y cuando Como estás emocionado. Ajá. Y Y- eso como de manera ¿La polaridad? ilustrada. Sí, como que habitamos estas Dos polos. contradicciones. Sí, como... Estamos acá. Ahorita estabas platicando y nos decías que tú no tenías problema contigo mismo de mantener esas contradicciones. No, me late. Pero ¿a qué te referías, o sea, para especificar un poco más sobre eso? Ya. Pues en general, el hecho de, no sé, por ejemplo, últimamente he estado investigando mucho. Es más, bueno, antes, hace como 2 o 3 años, decía, no manches, ¿qué pedo con la banda que le gustan los tenis o los carros? Y actualmente estoy viendo mucho de tenis y de carros. Entonces digo, pues no hay pedo, cambié. O, no sé, a veces se ven como los géneros musicales. Creo que luego somos muy injustos con los géneros musicales.
querer tachar algo de que no es música y algo que sí es música. Y lo mismo con el arte, ¿no? Sí, eso no es arte, eso sí es arte. Y a lo mejor a alguien le pudiera parecer contradictorio, a mí en este momento no, pero sí de disfrutar de cualquier género musical o de cualquier obra de arte, estar abierto a lo que me pueda dar la pieza. Y ya si no me late, ya puedo como rechazarla por algo estético, algo conceptual o lo que yo sea, pero siempre con la apertura, ¿no? De a ver qué me está comunicando. Y también ¿ahorita de qué estamos hablando? De de las contradicciones que a veces mantenemos con nosotros mismos. Ya, Y de que, o sea, tú personalmente no tenías como pero problema y nos estabas explicando que... antes del Ajá. podcast, ¿qué estábamos diciendo? En ese momento cuando nos Eso, contaste eso, sí, me dijiste que tenías como creencias que de repente cierto, había que son otras contradictorias. que se contradecían Sí, claro. entre ellas y aún Pero así... que pueden coexistir en ti sin ningún Sí. problema. Ujú. O sea, yo lo veo más en que va a sonar muy místico y la verga, pero yo lo veo así es como yo veo eso. Tenemos tus dos ideas que son tus dos polos Ajá. y estás tú en el medio, como la pintura de la polaridad. Está pues tu esencia en medio y tus polaridades. Y tú elevas tu conciencia a la polaridad que te convenga en ese momento. Ujú. Porque tal vez en ese momento te conviene que tu polo de neta decir, puta, le estoy haciendo, esa obra la voy a hacer, y te colocas ahí, pues trasciendes. Pero luego tú sabes que te conviene regresar a la polaridad donde dices, no, pues es que realmente no tiene trascendencia, porque es un mismo juego que tú tienes para ti mismo, para justificar que eres como eres y así te gusta vivir tu vida, viajando Claro. entre ideas y polaridades. Sí. Sí, también es una especie de peloteo que te da la posibilidad de sentir distintas sensaciones que te hacen moverte, como para crear, como esa especie de equilibrio, ¿no? Pues el equilibrio al final es eso, es mantenerte entre dos puntos, o saber irte un punto y a otro, a Ajá. mínima escala, como andar en bici, Sí. pero es eso, ¿no? Y sobre lo de estas creencias contradictorias, platicamos hace rato de entre las creencias que sé que las tengo porque me gusta creer en ellas, porque las disfruto, y las que tengo como más de fondo, como de, pues sí me gusta esto, pero en el fondo sé que puede ser esto. No sé, me gusta creer que como seres humanos a cada quien nos va a tocar vivir la vida del otro. Como que en esa vida a mí me tocó ser yo y en la siguiente va a tocar ser tú y en la siguiente... O sea, tú ves la reencarnación. algo así, pero más bien que somos como una conciencia global que se experimenta a sí misma, pero... En diferentes... Y muy como empatía, güey. O sea, de poder Ajá. decir eso, si yo estuviera en tus zapatos, Empáticamente. sería el mismo, o sea, no por decírtelo personalmente, pero si estuviera en tus zapatos, sería el mismo pendejo que tú, o sea, Sí, ¿entiendes? no habría diferencia porque habría pasado por lo mismo que Que tú tú pasaste. pensaría lo mismo que tú piensas. ¿Entiendes cuando... bueno, eso te ayuda a entender a alguien cuando te hace enojar también, así de... Dices, Sí, bro, si pues yo ya. fuera- Güey, ahorita que hablabas tú Yo de esos polos, güey, de estados de conciencia y de ánimo, de todo tipo de polaridades que existen, y que decías como que, pero del lado de tu poder como determinar cuál te conviene a tu conveniencia, de en qué polo estar, yo lo veo mucho como el problema de cuando no lo puedes controlar, güey. Cuando simplemente está y no sabes por qué. Por ejemplo, ahorita que decíamos del enojo. Ajá. O sea, está bien, a veces el enojo te es útil, güey. Y también todas las emociones, todas las formas de sentirte te son útiles. Tal vez ese enojo. Pero el problema es cuando te vienen y no es como conveniente para ti. O sea, ni siquiera lo determinas ni lo decides. Simplemente están. te ves involucrado en medio de esa emoción o de esa circunstancia. Y no realmente tú pierdes esa capacidad voluntaria de utilizar eso a tu favor. Y más bien esa cosa parece que te está utilizando a ti. Pero, güey, yo, por ejemplo, díganme la diferencia entre estar enamorado y estar triste. O sea, digo, bueno, sí, como O el amor es más estar una feliz, emoción o bien- sea, siento que es como de una diferenciación de grados, por ejemplo, me refiero a, dime cuándo empieza el calor y termina el frío. Ya. O sea, ¿cómo? Dímelo, no lo puedes descifrar, es cuestión de grados, en su forma textual, es igual con las emociones. Estar triste, estar feliz, polaridades, pero al final que se conectan con un movimiento
Estar en Pero paz, que es ¿no? lo mismo, es cuestión de grados. Mientras más el grado esté para acá, pues lo vas a denominar como feliz. Mientras el grado esté más para acá, lo vas a denominar como triste, frío, calor. Pero al final es lo mismo. Sí, como Nada más tú que- lo denominas de cierta manera conforme a tu conveniencia. Hay veces que puedes tomar la felicidad como tristeza porque te conviene que en ese momento esa sensación que puede ser felicidad y tristeza la llames y la interpretes, decir estoy triste en vez de decir estoy feliz, porque güey, al final se siente lo puto mismo. O sea, si te pones genuinamente a reflexionar eso, los nervios y la emoción, puede haber un mar de diferencia y un debate, pero al final, si tú cuando estás nervioso dices, no mames, esto no son nervios, es emoción, y te enfocas en que esa sensación de mariposeo, de así, en vez de ser nervios y, ay, tengo ansiedad, no, pura verga, estoy emocionado porque voy a hacer algo que va a cambiar mi vida, no mames, ahí posicionas y utilizas un sentimiento o una sensación que no sé por qué tenemos esa tendencia de hacerle polaridades cuando Ya. simplemente es la misma y tú deseas ponerle nombre a lo que estás sintiendo y así es tu trascendencia en ese momento. Sí, claro, creo que sí, sí se puede manipular esa parte, sí puedes ejercer tu autoridad o tu voluntad, es decir, voy a sentir esto o voy a cambiar esta emoción que siento, voy a usar el combustible que me está dando para cambiarle hacia acá. Y sí se puede utilizar en muchas ocasiones, en otras es inevitable, ¿no? También sentir como Bueno, este sí, miedo sí, obvio. que te corretea un perro y Sí. no mames. Mismo que te pongas, no, pues no. Y sobre todo cuando son muy breves y en otras que sí duran más. Es, Cuando proviene de la naturaleza, claro, que se muera alguien que claro. no puedes evitar, ni modo que, bueno, siento triste porque ya no está alguien que yo quiero, no, pues no seas mamón, o sea, es el duelo, Sí. son cosas naturales que tú no controlas, pero todo lo que tú controles, que tenga reflexión sobre ti, que tú tengas el control, tú puedes cambiarlo. Si son cosas externas que neta no tienes tú, simplemente dejarlo a manos de algo superior a ti que Pero, dices, güey, también, ojalá también solo fuera para el ser humano una cuestión de la naturaleza del mundo exterior y de lo que podemos nosotros controlar. determinar. Pero a veces ni siquiera nos podemos valer de nosotros mismos, güey. O sea, yo lo veo mucho así como que la gente normalmente estamos muy llenos de complejos que nosotros mismos, por ser como somos y como nos... Ni siquiera tenemos a veces que ver al respecto de descifrarlo ni decidirlo, pero por ser como somos y por nuestros complejos, a veces nosotros nos ponemos Nos solitos en saboteamos, pie, güey. sí. Nos Como lo saboteamos. que hablábamos de decir, pues bueno, estadísticamente la gente que vive en un nivel extremo de pobreza tiene una mala orientación sexual y tienen alrededor de 5 a 6, 7 hijos. Cuando, por ejemplo, alguien que puede tener acceso a una orientación sexual, decir, el tener un hijo conlleva una responsabilidad, porque con ya sabemos. Cosas que pues, sabemos que no van a, siendo realistas, a nosotros en nuestro timeline no nos va a tocar que evolucione, llevamos 400 años valiendo verga, yo creo que otros 400 no nos van a afectar, no sabemos, Ya. pero proviene de ahí, del ser consciente, pero también tú hablabas de decir, es que hay desnutrición, y si hay desnutrición tu cerebro no se desarrolla al grado que te permita, o sea, ya no está literalmente, ya no está en que no, es que no pueden, es como la frase, no le pidas peras al olmo, o sea, no se puede. Está Claro. muy cabrón como genuinamente, pues, ok, hay desnutrición, hay violencia familiar, hay muchos factores que no permiten que la persona o el niño que crece en ese ambiente desarrolle su capacidad emocional existencial a un nivel que sea consciente de que existen siquiera estos términos en la vida. Claro, otras posibilidades, ¿no? De vivir. Y es que sí puede llegar a afectar mucho estas condiciones. Y sobre todo ya cuando están, por mucho no sé, a lo mejor que hasta investigues y tal. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que no voy a llegar a ser un atleta de alto rendimiento, porque mi cuerpo y mi edad ya no me lo permiten. Entonces son condiciones físicas que ya no se pueden cambiar. Aquí lo que sí creo que se tendría que hacer es hacer lo posible para cambiar sus condiciones materiales y físicas. Y eso también lo platicábamos desde hace rato, de que se tiene que cambiar desde las políticas públicas, desde pues comenzar a hacer a reforzar los tejidos sociales. Es bien curioso, hace tiempo también leí un artículo que hablaba sobre la alimentación y su relación con la obesidad aquí en México, y esa autora lo abordaba desde otro enfoque. Decía que en gran medida la obesidad se debe a que
se premia a través de la comida chatarra. Por ejemplo, yo como padre, a lo mejor si tengo bajos recursos, Si te portas bien, te lleva a McDonald's, bro. algo así, no te voy... Pero, bueno, es que a todos nos pasó, güey. Claro, no te puedo dar a lo mejor una educación universitaria porque es muy caro o es eso o comemos, pero si te voy a dar este fin de semana como cena, pues vamos por unos tacos. Es una muestra de afecto, o vamos a comer a tal lado. Entonces, me latió ese enfoque porque le da un giro al enfoque que normalmente tenemos. Vemos, sí. Como de... Una realidad más tangible. Claro, es por afecto a veces que comemos porque Queremos premiar a alguien dándole algo rico de comer. no le Es puedes algo dar un que no- carro Ajá. o algo que lo facilite moverse. Pero sí le puedes hacer feliz con la comida. Ajá. Pero estamos hablando de un tema muy cabrón que es ¿cómo puedes manipular tu personalidad a tu favor para conseguir que se cumplan tus metas, expectativas y cómo puedes, como les decía, de que yo me veo como dos personas en una, mucha gente va a decir, ah, cabrón, pero más o menos la explicación es así. Me visualizo a mí mismo en este momento, en este plano, aquí y ahora contigo, al lado de Chus, al lado de ti, Víctor, digo de Refugio, perdón, platicando de esto, pero también en este momento me estoy visualizando como mi yo de 5 años en el futuro, o sea, en el sentido de, estoy diciendo, bueno, tengo que apegarme a este margen de pensamiento, de ideologías, de todo eso, para poder llegar a genuinamente convertirme en 5 años en esa persona que estoy empezando a manifestar, pero que ahorita no lo soy. Entonces, este que soy ahorita está avanzando hacia, es como si entrara en el otro cuerpo, de repente, ¡pum! Y ya estás ahí, y así te vuelves a manifestar, y ¡pum! Vuelves a entrar. Claro. No sé cómo lo vean ustedes. Pues a mí les contaba ahorita que sí hay cierto margen de maniobrabilidad, pero sí creo que hay algunos factores que pueden determinar lo que eres. Sí es cierto que si crees que como que algo superior te avala, como si crees en una fuerza superior a ti, tienes mayor probabilidad de lograrlo, a que si no crees en eso. ¿Tú crees así que sea? O sea, No, se da en muchos casos. Hace poquito escuchaba sobre un estudio de deportistas, políticos, mucha gente que tenemos como en esta etiqueta de exitosos. La mayoría cree que pues en este ser superior que los está empujando, los está avalando, o una fuerza superior, ¿no? Como le queramos llamar. Entonces, estadísticamente sí se da. No sé, a mí me pasa que como que intento disfrutar de quien soy ya, como... Del momento, tal como eres. Más o menos, a veces, luego a ratos me odio también y a ratos no me quiero y ya. Pero obviamente hay momentos Tener que ir ratos en los que hasta tú mismo hasta tú mismo dices... La ley del hielo, te güey. quedé sin gorro. Hoy no me voy a hablar ni a la verga. Sí. Pero es parte Que de ser cuestionas humano. todo lo que Sí. crees, por qué crees lo que crees, a ver qué me hace creer eso, o sea, por qué dije eso, y luego te pones a decir, puta, pues que... Ahorita A inconscientemente, cuestionarte todo este lo tema que que has- estamos hablando es justo o sea, la importancia de que creer, güey. Bueno, de que si realmente creer en algo, en alguien, te da algún poder extra. Ahorita estamos discutiendo si Ajá. creer en una fuerza superior espiritualmente Creer te en ti favorece mismo, a ti güey. mismo Claro. para que tus oportunidades se hagan pues, más realizables. Es lo que estamos discutiendo. Y yo más allá de eso veo como de que hay que tener cuidado en qué creemos porque... Ya, sí. ¿Quién sabe dónde Se te puede, llevar? se puede poner peligroso en dónde pones tu fe. Puedes también. Yo creo que armar guerras. Pues que velo así, realmente la fe y la creencia, güey, es una forma de tú decir, yo no tengo hechos ni pruebas de algo, pero aún así decido asumir como si fuera de esta forma. Sí, no tengo pruebas, Ajá, pero tampoco dudas y tengo una pistola. Así que cuídense. totalmente, o sea, a ver si ponemos nuestras creencias en cosas peligrosas, en cosas que nos pueden perjudicar en un nivel más físico, material, Claro. por malas decisiones, más allá de hablando del espectro teológico y de Dios y así, me refiero más de vez en las personas en las que creemos, en los temas, como abordamos las cosas, detallitos, porque a veces los detalles... Yo lo veo, güey, como... Yo decido creer en la creencia de que yo crea
en algo superior. Al final estás creyendo en ti, estás creyendo en que tú crees que hay un motor que te puede ayudar, que es superior a ti. O en que tienes la razón, ¿no? Oye, yo pienso Tienes mucho que creer en ti. que la ecuación de Dios no se puede distanciar de su relación con el hombre. ¿No? O sea, no podemos saber nada de Dios que no tenga que ver con Dios y el hombre. Y el hombre. Porque solo así lo vemos y lo entendemos como hombres. Tal cual las religiones solo te hablan de la idea de la relación que ha tenido Dios con cierto grupo de personas en un momento determinado y con otras que se fue desarrollando. No te a través de enseña eso. con... Pero no te habla de Dios por Dios mismo, Sí. o sea, No, por o sea, él mismo, por él porque mismo. quizá no tenemos ni puta idea, güey. O sea. Pues también es bien difícil distanciarse, ¿no? De esta concepción judeocristiana de la realidad. Decía Saramago que él no puede pensar como si no fuera cristiano porque toda su vida o ha estado rodeado o lo ha sido, ¿no? Participado. Entonces, son como esta parte de nuestro pensamiento mágico, mitológico, que a lo mejor desde la infancia, no sé cómo se arraigue, y difícilmente te puedes deshacer de eso. Lo llevas como ahí, más o menos presente. Entonces, no podemos pensar en deidades como un, no sé, budista, como un islámico, no sé, sería muy difícil. Es que es una deidad Ajá, muy fuera como específica. nuestras. Ujú. O nos costaría más, o sea, tendríamos que romper nuestros paradigmas Porque, tradicionales. Pero el nuestro es un Somos chip. muy antisistemas. Somos muy antisistema y estamos en contra de la autoridad y que nos hagan creer algo. No sé, es como, yo siento que es mucho como la gente que dice, a mí me cagan los policías y así, hasta que no están en peligro, güey. Ya. O sea, tú criticas el sistema así, Hasta que no lo necesitas. hasta que de repente de verdad lo pierdes y Lo- dices, ah, cabrón, pues... Pues se acaba. Sí. Sí. Sí lo Pero- necesitas. Pero ahorita que hemos platicado un poco de las condiciones del hombre, si así lo queremos denominar, partiendo de ahí y ahora yéndonos más del lado artístico de tu obra, ¿por qué crees que el hombre hace algo como tal cual una pintura? Ah, ya. Pues hace rato les mencionaba que es por esto de querer que nos quieran, como de saberte valorado en la sociedad, saberte querido, tiene un gran peso. Pero también nos decías eso justo después de decirnos que no tenías problema con aceptar de que Sí. prácticamente te estaba desacreditando y asumiendo un fracaso. Claro, tiene que ver con esta contradicción que hace rato les platicaba de asumirme de esa forma. Eso por una beneficiado parte. eso? ¿Cómo? ¿Realmente crees que te ha beneficiado asumirte de esa manera? No, pero no tengo problema con que no Con- me haya beneficiado. O sea, simplemente es como neutro así. Sí, pues es que así soy. Ya. Sí. Sí, chingó. Sí, no hay bronca. No me agüito. Personalidad muy arraigada y muy... Sí, Siempre. es como, pues no puedo cambiar a lo mejor mi color de piel o lo que soy. Más bien asumo ese papel que me tocó, no sé por qué razón, no creo que haya razón. Pero a pesar de todo eso haces arte. Sí, porque me mama. O sea, sí, al inicio es necesario este reconocimiento, incluso desde la infancia, ¿no? O sea, ¿quién tendría el corazón para que un niño te muestre un dibujo y no le digas que está bonito? Creo que... Bueno, ahí Les les doy otros comentarios, güey. O sea, les digo, se ve que te esforzaste mucho. Ya, pues se asume, ¿no? De distintas formas. A mí sí me gusta, porque genuinamente lo siento. Y a mí me gustan mucho los dibujos que hacen los niños y así, porque los veo con un chorro de libertad. Y es como, huevo, güey. O sea, qué chido que le pusiste esa cara verde. Llevan como unas 4 personas que aquí en el pod nos dicen y comparan el arte con la infancia. Siempre Sí. como... Bueno, los artistas que han con los- venido, ajá, sí. de que dicen como cuando... usan de referencia a cuando eres un infante. Claro. Porque eres más libre y no tienes este conocimiento de todas las cosas que rodean una realidad. Sí, a lo mejor en la infancia es donde te vas haciendo de esta idea de que las cosas tienen que ser de tal forma. Y creo que el arte es un invento que es lo más cercano que tenemos a la libertad, a este concepto tan abstracto de la libertad. Pero es que hablar de libertad, güey, siento que es muy cabrón porque al hablar de libertad, si cuando tú hablas de libertad es que tú pones tus principios en contra de otros, porque
si todos pensáramos lo mismo, ni siquiera habría forma de nombrar la libertad, porque sería algo básico, que no habría por qué imponer tu pensamiento ante otra persona y que esa persona no te dejara ser libre del pensamiento. No existiría esa palabra. Entonces, cuando hablas de libertad es cuando genuinamente tú impones alguna idea tuya ante otra y la tuya triunfa o logra coexistir sin algún tipo de caos o conflicto. Salud. Salud. Con las otras. Entonces, como que la libertad de expresión en pleno siglo XXI ya no existe. La humanidad ya trascendió la libertad de expresión. O sea, tú ya genuinamente puedes hacer lo que quieras, como quieras, y nombrarlo como quieras, y a la gente le gusta. Porque todavía existe una parte de que se pasó de eso ahora al correctivismo social de la libertad de expresión. O sea, Claro. Si tú dices cierto tipo de cosas que, de hecho, pues creo que todos tenemos alguna idea como de ciertos temas o cosas así que mejor nos metemos No, ni sabemos Como lo de los niños. sí, como o sea, la verdad son 1000 temas que si te ponen ahorita, si Claro. te pones a formular, a ver qué cosa ahorita que estamos aquí enfrente de un par de cámaras, qué cosas ahorita no nos convendría ninguno de nosotros mencionar ni mencionar ni meternos por varias en razones. Ajá. Y sobre todo porque ahorita sí existe una cultura que está, bueno, que castiga muy de repente la opinión diferente. no diferente, pero no. opiniones que quizás está bien que las critiquemos, pero bueno, no problema, pero pues ahorita se está pasando casos y hechos en las que sí hay cosas que mejor no quieres. Decir nada. O sea, Y empiezo yo ahora, me cagan los furbis. Empiezo acá, bien reaccionario. Bueno, una pequeña falla técnica que tuvimos, pero pues vamos a tratar de mantenerlo. ¿De qué estábamos hablando? Pues De la libertad. Y de la libertad de expresión, pero más. Creo que en términos sociales sí sería muy difícil definirla y sobre todo ejercerla. Se me hace un concepto muy abstracto y muy complejo, ni pienso abarcarlo ni de pedo. Más bien desde mis sospechas podría decir que el arte, el tener un pedazo de papel y poder hacerle lo que tú quieras, o un pedazo de lienzo o cualquier material del que dispongamos, ya es como muy parecido a ese concepto abstracto de libertad que tenemos. Y creo que es gran parte de lo que te brinda las artes, ¿no? La sensación de ser libre. A lo mejor no eres libre, pero sí te da esa sensación. Quién sabe qué tanto funcione como placebo, pero por lo menos me tranquiliza y me hace dormir bien. Y ya. Bueno, porque tú estés en paz contigo mismo. Güey, sí, eso es algo un más. tema que a mí se me hace muy interesante de cuando terminas platicando con alguien que de alguna forma está dedicando su vida o una gran porcentaje de su vida a las artes plásticas o cualquier tipo de artes, que siempre tienes 1000 razones para no hacerlo. 1000 razones por las que tú sabes y dices, quizá mi vida me iría mejor, me dieron 1000 consejos antes de empezar a hacer esto. Y aún así, pues estoy ahí, o sea, a pesar de lo que sea, no es, sí tiene un carácter, como tú lo dices, un poco más allá, quizás tan mágico, que tú lo comparas con el lado de la libertad, de tal cual ponerte a hacer un dibujo, o sea, a ver, si lo viéramos de 1000 espectros, no tendría sentido, genuinamente, que una persona se dedicara tanto tiempo a dedicar a construir una técnica, a articular visualmente una idea o un sentimiento, y sobre todo, ¿para qué o con qué propósito? Ahí es donde se pone todavía más raro, pero aún así los seres humanos tenemos una fascinación por esas Cuestiones. cualidades personales de poder decirle al mundo, nosotros somos esta cosa que puede ser nombrada de 1000 formas, pero está viva, güey. O sea, al final de cuentas. Claro, es que es lenguaje. Al final muchas cosas se reducen al lenguaje. Y lo ves desde una persona, ¿no? Cómo se mueve, las cosas que hace, gestos. De repente, si alguien pudiera hacer eso, sucede esto, ¿no? Te sacas de onda. Y es parte del lenguaje de que estoy manejando, ¿no? Una interrupción súper brusca. Que sería algo muy parecido a que si yo rasgara el cuadro y lo abriera, ¿no? Dentro de ese lenguaje como
uniforme, hay una interrupción brusca. Entonces es otro lenguaje la pintura. Como este y este son muy distintos. Este claramente hay un rostro y ya. Cuando tú ves algo que te es afín, pues sientes también afinidad. Es un rostro, ya lo empiezas a ver. Pero cuando ves algo que ni de pedo te es afín, o lo más parecido que conoces son unas manchas de pintura en la pared, pues a lo mejor solo ves eso y no hay problema. Pero cuando tienes como más conocimiento del lenguaje pictórico, sabes que no se puede traducir a palabras, no es verbalizable, porque es un lenguaje que no utiliza palabras. Y esa es parte de la complejidad. Nunca he escuchado a alguien que diga, a ver, explícame la quinta sinfonía de Beethoven. Pues no, nada más la escuchas. Pero a veces pasa con el arte, sobre todo con el arte abstracto, es como, a ver, explícame esa pintura, güey, es que no... Vela, güey. Ajá, no te va a no estuvo hecha para que la cuestiones, estuvo hecha para que la vieras, güey. Claro, si pudieras como hablar de ella, ¿no? De decir del proceso, o a lo mejor algunas cosas de explicarlas. Pero las palabras ya están extras. Sí, te puedes... la bronca con las imágenes es que te dan toda la información ya. Y en las palabras te puedes extender infinitamente. Por ejemplo, aquí podría hablar de la composición, de cómo está cada molécula de lienzo está fabricada, cómo fue fabricada, históricamente cómo llegamos a la abstracción. O sea, se podrían escribir unas 100 páginas, ¿no? Nada más de eso, bien clavado. Pero el encanto de alguna pieza abstracta, en este caso, es verla y familiarizarte con el lenguaje. Y lo vas siguiendo poco a poco. A mí me costaba mucho y a mí me cagaba el arte abstracto. Hasta que lo empecé a hacer. Dije, ya. Les doy ahí luego en algunas clases los pongo a hacer ejercicios así de experimentación, arte abstracto o arte un poco más expresionista. Y les digo que es como... Normalmente durante el curso vemos mucho figuración y hacer las cosas exactamente como las ves y que se vea igual. Y al final más experimentación. Entonces les digo, es como crear un caballo. Tú lo conoces, lo vas amansando, le das de comer, lo pones a hacer, a lo mejor hay algunos recorridos y tal. Pero esto de la abstracción o la parte expresiva ya es como soltar el caballo y a ver qué hace él, a ver qué pasa. Y me gusta mantenerlo así. Como que lo ligo mucho a la libertad. Es un concepto muy... Pero yo creo que a la libertad, pero de cierta forma también a la limitación. Uh-huh. O sea... Claro, asumes la limitación. Puedes decir... y la limitación luego nos hace sentir patéticos. Entonces puedes decir, en este pedazo de 20 por 30, así de patético, aquí en este soy libre, güey. Y ni pedo. Y hasta incluso, por ejemplo, bueno, o sea, no tanto del aspecto como artístico, místico, pero... A mí me gusta mucho, y lo platiqué con Jesús, que te comentamos que tuvimos una exposición la semana pasada y bueno, no me acuerdo. El 9. El 9. Tuvimos una exposición y antes de la exposición, pues estuve muy ocupado preparando la exposición, organizando todos los detalles técnicos de montar las obras, luces. La chambota. Ajá, puras cosas así que realmente... Estuvimos, güey. Las estuvimos subiendo. Y antes de eso, como artista, pues en el estudio aquí a madres pintando para cumplir con los tiempos de tener la obra lista. De hecho, terminé la obra 2 días antes de... O sea, la tuvimos lista la obra así 2 días antes de que fuera la exposición. Siempre. Y antes de eso, güey, te lo juro, yo me sentía... O sea, se acabó la exposición. De cierta forma, me costó trabajo volver a encontrar mi ritmo. Y me sentía peor, güey. Porque no tenía... ¿Ese motivo? No un motivo, güey, como esa presión de decir, verga, güey, tengo que hacer esto porque ya voy por algo, güey. Y ahorita llego al estudio y no tengo realmente como algo muy estructural de que tengo que cumplir o qué hacer. Y todo se vuelve como de... Ahora veo el lienzo en blanco y me da nervios, güey, porque no tengo idea de qué le voy a poner, de qué se va a tratar, de cómo lo quiero asumir, cómo lo voy a ejecutar. Y cuando te estás limitado a quizá un deadline, a tener las cosas como tengan que estar, pero para ese momento te da más libertad de tú... Pero exigiéndote, güey. No, por la misma exigencia tú te cierras a decir, ¿sabes qué? No es como de que cómo voy a pintar esto, o si me va a salir o no me va a salir, o... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer y no hay tiempo para... O sea, te limitas a decir,
como tú dices ahorita, en un espacio o así, o con un medio, una técnica muy determinada de solo voy a usar, no sé, una paleta de colores monocromática. Esa limitación te da de cierta forma pues bastante libertad en ahora poder solo pensar en solo eso y no tener 1000 alternativas volando alrededor de tu cabeza y que realmente no te puedas decidir por uno específico. Es mejor a veces tener las cosas como muy de opción 1 o opción 2. Sí, que ya te den algo, ¿no? En la cancha. Ahí sí es complicado, entiendo esa parte del volver de una exposición. Se complica mucho, sobre todo cuando no tienes un proyecto en mente o algo del todo claro. Creo que ahí es bien importante hacer una distinción entre profesionales y quienes se dedican de forma un poco más, no sé si amateur o ocasional, llamarle de esa forma. El dibujante ocasional o pintor ocasional lo hace cuando se siente inspirado. Y el profesional lo hace a pesar de que no se siente inspirado. Sí, como un ritmo de trabajo totalmente. Ahí. Sí, estamos muy habituados a querer hacer las cosas, sobre todo en las artes, solo cuando tenemos ganas, cuando queremos hacerlas. Sí, como romantizar los procesos creativos. Sí. Decir, no puede haber interrupción, si no se puede forzar a veces. Necesito mi café y así. Y a veces sucede, pues. A veces sí necesitamos de ciertas cosas, incluso nos podemos dar el lujo, ¿no? De tener eso y ya ponernos a chambear. Pero en ocasiones no se puede y es cuando tocamos con pared como de chin, es que sin estos elementos. A mí me pasa mucho que sin música ya no puedo trabajar. Entonces últimamente he tratado de hacerlo sin música, en silencio, y como privarme de todas esas cosas que sé que necesito para ver qué sucede. ¿Qué reacción toma eso? Sí. Cambiar tu ambiente, tus paradigmas. Sí, cambiarlo un poquito. Es como meterse el pie un poco para ver qué pasa. Asumir la contradicción, pues. Sí, completamente. Oye, fíjate que antes de concluir, siempre le preguntamos a nuestros invitados que qué le podrían decir a cualquiera que sean las personas que detrás de esta cámara pueden llegar a ver esta conversación, este momento. ¿Qué les dirías para que empezaran a aplicar un poquito en su vida o qué consejo les darías? No sé, es que no me tomen muy en serio, neta. Investigue, lean, hagan introspección, no sé, o no hagan nada de eso. Pero principal es ese consejo, que no se me tome muy en serio. Y ya. Luis, muy bien. Bueno, yo para incluir, tampoco se tomen en serio a ustedes mismos ni a nadie. Estábamos hablando, creo que por Instagram, te dije, pero soy sumamente prejuicioso, ignorante y ¿qué más? No me acuerdo. Mamador, algo así. Entonces, pues es eso. Justamente le respondí, no, pues nosotros igual. Vaya. Es lo mismo. Sí, no, es... nada más eso. Sí, pues la verdad, o sea, no se asuman tan en serio, aliviánense un poco más. Realmente nada es muy importante, entonces pues de todo pueden tomar una carcajada, echarse una cheve, para tener buenas conversaciones. Claro. Bueno, a mí sí me gustaría mucho inspirar no sé, a la gente que nos está viendo, muchos, a que pues tengan buenas conversaciones y que tengan conversaciones. No busquen concretar de eso algo especial, nada, simplemente háganlo. Disfrútenlas mientras están sucediendo, ténganlas y participen en todo tipo de foros, con todo tipo de personas, expónganse a todo lo que puedan y pues bueno, vamos a dejar las redes sociales de Víctor para que lo conozcan su trabajo. Pues bueno, ya conocen el mismísimo Refugio Volga. Aquí Jesús. Muchas gracias a todos por estar aquí en ya nuestro 21 episodio de su podcast Vestigium. Esperen cosas muy interesantes para el 2022. Va a haber ahí un tema una fusión interesante. O sea, vienen nuevos proyectos. Recuerden darle like, compartir y si se quedaron al final del video, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Cumplan sus sueños y pues bueno, recuerden dar like, suscribir y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.